Así es, hermano, titulé esta palabra Cristo, Rey de Gloria, y a Dios toda la gloria, ¿verdad? Es Dios Padre y Cristo son la misma, bueno, tienen la misma esencia, ¿verdad? La misma gloria, son eternos. El Espíritu Santo también nos dice la palabra que son tres seres eternos, todopoderosos en ellos. No hay una diferencia, hermanos, solamente en su nombre, pero las tres, ¿verdad? Personas tienen los mismos atributos, son eternos. No hay ningún atributo, hermano, que no tenga uno y que no tenga otro. Tienen los mismos atributos y la misma esencia, pero son tres diferentes personas, y eso nos lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que la Semana Santa, hermanos, es una fiesta, ¿verdad? Pues que se hace, y ¿por qué no aprovechar a nosotros, hermanos, también pues para tener un tiempo de reflexión? Aunque yo en lo personal, pues para mí esta semana es como cualquier otra del año, y este día también es como cualquier otro, porque yo no estoy esperando un día pues para dedicarme más de mí al Señor, o una semana para dedicarme más. Todos los días, hermanos, dice su palabra, para nosotros son, hermanos, de muerte. Muerte que muerte al pecado, muerte a la carne, ¿verdad? Y una lucha contra Satanás. Tenemos una lucha, dos luchas tres, contra el mundo, pues que es el sistema satánico, contra las huestes de maldad y contra nuestra carne. Entonces eso siempre está ahí. Entonces, como usted podrá nada más dedicarse a Dios una semana, o 3 días, o 2 días, o un día, todos los días, hermanos, porque todos los días tenemos una lucha. Esta carne, usted no dice en la mañana, bueno, hoy no me levanté con esta carne, ¿verdad? Hoy estoy en el Espíritu, ¿no? Todos los días tenemos esta carne que tiende a pecar, que tiende a la maldad, que le gusta hacer lo malo, que es caprichosa, que se enoja, que tiene muchos deseos que no son buenos, empezando por los ojos, por los oídos y por la boca. Así que todos los días, hermanos, tenemos que estar apercibidos de eso que nosotros vivimos para la gloria y para la obra de Dios. Así, hermanos, que Cristo no está muerto, Él vive, ¿verdad? ¿Y cuántos millones de personas hay que no conocen a Cristo? No han escuchado de Cristo, no han escuchado de Dios, hermanos. Y es muy triste, ¿verdad? Pero es la realidad, hermanos. Dios no les ha concedido, no les concedió desde aquellos tiempos, ni les concederá escuchar su nombre hasta el día que se presenten delante de Él. Y ellos lo conocerán y ellos lo verán, ¿verdad? Y será un momento, hermanos, de verdad terrible para aquellos que no son redimidos. Así que el plan de redención de Dios, ¿verdad?, en el cual queda consumado el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, ¿verdad? Unos para perdición y condenación, y otros para salvación eterna, salvación, hermanos, y gozo eterno. Así que la muerte y resurrección de Cristo es el clímax de la historia de la creación, de toda la creación. Es el clímax, en donde Dios recibe toda la gloria, no solamente del hombre, sino de los ángeles, de los potestados, de las potestades y principados caídos, y también de todos los seres humanos, porque el ser humano que está en el infierno, hermanos, ¿verdad?, entenderá y reconocerá que estando en la tierra no era nada, no era nadie, que Dios era todo. Yo me pregunto, hermanos, a veces, qué terrible, porque el infierno, hermanos, el lago de fuego no va a ser un día, ni va a ser un año, ni van a ser 1000 años, hermanos. Aunque realmente nadie sabe, solo Dios sabe cómo será el tiempo ahí, cómo transcurrirá el tiempo ahí, porque obviamente no habrá día ni noche. Pero cómo será el tiempo no se sabe, pero será un tiempo, hermanos, indefinido, una eternidad ahí, por cuanto el hombre, hermanos, no puede resarcir sus pecados y no puede pagar por sus pecados ni con toda la eternidad en el infierno, del lago de fuego. Así que qué terrible, hermano. Nada más de pensarlo es algo que no puede uno entender, comprender en esta mente humana. No lo podemos comprender. Cuando estemos en lo espiritual, hermano, lo comprenderemos en su cabalidad, en su totalidad, ¿verdad? Pero qué terrible, hermanos. Así que
si Dios nos ha escogido, ¿verdad? Si Dios nos ha comprado, hermanos, ¿cómo no vivir para su gloria? ¿Cómo no vivir para su honra, hermanos? ¿Verdad? Porque es una bendición, es un regalo, hermanos, lo que tenemos, el conocimiento de nuestro Dios. Vamos allá a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Y le digo, es inexplicable, hermanos, el tiempo que correrá en ese lago de fuego, en ese tormento, en esa angustia, en esa ansiedad, en ese dolor, en esa pestilencia en la que se vivirá, en esa horrible, ¿verdad? La gente que vivía para su cuerpo, ¿verdad? Ahí, hermanos, no habrá belleza. La gente que vivía para sus deleites aquí, ahí, hermanos, no habrá ningún deleite. Ningún tipo de deleite, hermanos. Ninguna exaltación de la carne. Ahí todo, hermanos, será quebranto, dolor, sin esperanza de un día salir de ahí, hermanos. Entonces, dice ahí, Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, dice aquí que ni siquiera, hermanos, dice que por ninguna obra de la ley el hombre será justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ya pasamos, ¿verdad?, en la fase, hermanos, del conocimiento del pecado por medio de la ley. Entonces el hombre, hermanos, se reconoce como incapaz de cumplir la ley. Somos incapaces, hermanos, de ser perfectos. A lo que se refiere aquí resumido es a no poder obedecer la ley, hermanos, somos imperfectos, somos pecadores, quedamos destituidos de la gloria, de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces entramos, hermanos, en una condenación o en un acto de condenación que viene o se previene, ¿verdad? Entonces se da a conocer la ley, ¿verdad? Se mira que nadie la puede obedecer a cabalidad. Entonces ahí en el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. O sea, no hay ninguna jactancia cuando dice que somos pecadores, quedamos justificados gratuitamente por su gracia. La fe, hermanos, es por su gracia, la recibimos también por gracia. ¿Dónde está la jactancia? Ni siquiera la fe, hermanos, viene de nosotros. Aquí vemos en la Biblia que la fe la deposita en nosotros, Él abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Él deposita la fe, hermanos, en nosotros, no viene ni siquiera de nosotros. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Si la fe, hermanos, pudiera venir de nosotros, sería una obra que nos calificaría para ser salvos, pero la fe, hermanos, no obra, no califica, porque es un regalo, es por gracia de Dios. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe validamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, hermanos, vemos que al hombre, al ver que por medio de los mandamientos, ¿verdad?, no tiene la fuerza ni la capacidad para obedecerlos, pues Dios ideó un plan
desde hace, solamente Dios sabe qué tiempo, no puedo decir cuánto, pero dice que en el momento de la eternidad ellos hicieron este plan, ¿verdad? El plan de salvación, hermanos, que es de que nuestro Señor viniera a la tierra, ¿verdad? Entonces vamos ahí a Romanos 11:33. Un día, hermanos, en esa eternidad que solamente Dios sabe cuántos miles y miles de millones de años han vivido. No, bueno, no miles y miles de millones, hermanos. No hay edad, no se puede decir una edad de cuánto Dios ha vivido, porque Él nunca ha dejado de ser, nunca ha dejado de estar. Él está ahí, siempre ha estado. Entonces Él no se puede decir que, ¿verdad? Que un día empezó, siempre ha estado ahí, pero si hay una fecha de aquí para atrás de cuando hicieron ese plan de salvación. Dice entonces Romanos 11:33. Dice, porque Dios sujetó, perdón, en el 33, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aquí Pablo hace una exclamación, ¿verdad? Embelesado, admirado de Dios. Dice, profundidad de la sabiduría, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, o sea, de su omnisciencia, de que todo lo sabe. La ciencia de Dios es su omnisciencia, todo lo sabe, y su sabiduría, hermanos, todo lo entiende, todo lo puede. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? A veces, hermanos, pensamos que nosotros le hemos dado a Él porque hemos creído. No, hermanos, la fe la puso Él en nosotros. Apenas escuchaba yo a un cantante, un testimonio de un cantante, Toby Mac, y decía Toby Mac su testimonio, ¿verdad?, de cómo se convirtió al cristianismo. Y dice que una vez él estaba muy mal anímicamente y estaba pasando por un tiempo muy difícil, ¿verdad?, sin ánimo de nada, una depresión. Y dice que entonces él tenía una Biblia y le dijo a Dios, a Jesucristo, ¿verdad?, le dijo, Jesucristo, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar una chance de que me muestres que eres real. Y leí la Biblia y Jesucristo, dice, me escuchó, ¿verdad?, le di una chance y me demostró que es real. Imagínense, hermano, ¿cuántos le hemos dado una chance a Dios? Te voy a dar una chance, a ver si es cierto que eres Dios. Te voy a dar una oportunidad, una chance. Oye, hermano, el hombre poniéndose como en el lugar de Dios, con una ¿cómo se dice? Soberbia, una arrogancia. Te voy a dar una oportunidad. A ver, demuéstrame que puedes hacer un milagro y te sigo. Demuéstrame que me puedes cambiar y te sigo. Demuéstrame que puedes cambiar a mis hijos y entonces sí voy a ser fiel. Demuéstrame que puedes cambiar a mi pareja. A ver, no puedo cambiar, demuestra que lo puedes hacer. Y uno, hermanos, se ensoberbece y no le da, no se humilla, hermanos, uno delante de él, ni reconoce uno, hermanos, lo que dice aquí Pablo, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la omnisciencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aún hoy en día, hermanos, mucha gente ignora sus caminos, sus decretos. Mucha gente, como le dije, hermanos, tiene una doctrina errada de Jesús. Muchos creen en Jesús, pero no saben quién es Él. No saben en realidad, hermanos, el propósito real por el que vino, porque es algo así como que lo ve uno, pero no lo ve, como que lo entiende uno, pero no lo entiende, porque hay una distorsión, ¿verdad?, en aquellos que no son salvos. Entonces dice, ¿qué inmensa es la sabiduría, verdad?, y la omnisciencia de Dios, qué inescrutables son sus caminos. ¿Qué manera, hermanos, escogió Él para hacer una creación y ver que esa creación, hermano, iba a fallar, y ver que esas criaturas que Él hizo iban a pecar? Y luego Él, cómo Él ideó, hermanos, ese plan de Él mismo, hermanos, venir y salvar. Y no solamente eso, hermanos, el propósito principal de la salvación, ¿sabe cuál es? Es el darle la gloria a Dios. Es el
Él mismo, un Dios ofendido, viene un Jesús, ¿verdad?, a llevar esa ira, a llevar esa culpa, ¿verdad?, para satisfacer a Dios. Obviamente, hermanos, en millones de personas no va a haber salvación. Él nada más escogió un grupo porque le plació. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Cuánta gente, hermanos, se irá a ir con Dios? ¿Y cuánta gente se irá al infierno? Dice, ahorita, hermanos, simplemente son 8,000 millones de personas en este momento en el mundo. Bueno, no es exacto, pero algo así, 8,200 millones de personas. De todas estas 8,000, imagínense, 8,200 millones de personas es mucha gente, hermanos. ¿Cuánta de esa gente se va a ir a la perdición y cuántos a la salvación? Dice la Biblia que solo un remanente será salvo. De esos, ponga usted 20,000, 30,000 millones de personas que a lo mejor han habido en la tierra, unos millones, no sé cuántos, no nos dice Dios, pero sí van a ser millones de salvos, ¿verdad? Pero el plan que ideó él, hermanos, dice aquí Pablo, cuán grandes son tus riquezas, tu sabiduría, tu licencia, tus juicios, tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Qué persona, hermanos, le dijo a Dios cómo hiciera las cosas? Nadie. Satanás, hermanos, lo quiso hacer y lo quiere hacer aún hoy en día. Como este hombre Toby Mac, le quiere uno enseñar a Dios y decir, mira, a ver, te voy a decir algo, pero a ver si lo haces. Hermanos, ¿quién es el hombre? Dice, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? No le podemos dar órdenes a Dios ni decirle qué es lo que va a hacer. Le podemos clamar, le podemos rogar, le podemos suplicar, le podemos pedir, pero no le vamos a dar consejos ni vamos a decir, haz esto, haz el otro, ¿verdad? A veces en nuestras oraciones, hermano, a veces pueden ser egoístas, no solo por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mis bendiciones, ¿verdad? Son oraciones egoístas. A veces se nos olvida dónde está el hermano que está sufriendo, la hermana que está sufriendo, el hermano, la hermana que está enfermo, el familiar, el conocido, la gente, ¿verdad?, que no le conoce, la gente que está fuera de él. Tantas cosas, hermanos, por las que no oramos. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo, hermanos, a nosotros a veces no tenemos un entendimiento de cómo orar correctamente. El Espíritu Santo dice que intercede, o sea, Él mismo ruega a Dios por nosotros, por las cosas que en verdad necesitamos, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, Señor, por favor, dame una casa, Señor, dame una casa, por favor, ¿verdad? Y a veces, hermano, pues no es que no nos quiera dar una casa, pero a veces ni la necesitamos, ¿verdad? Señor, dame más dinero, por favor. Señor, bendíceme, por favor. Y a veces, hermano, esas bendiciones Él nos las da si le place, si no le place o no, pero Él va a hacer, hermano, lo que Él sabe, no lo que Él cree, sino que Él sabe lo que es correcto. Nosotros creemos, hermano, en nuestras oraciones, creemos que estamos orando lo correcto. Yo creo que lo que estoy orando es lo correcto. Pero solamente Dios sabe, hermanos, si es lo correcto. Por eso, hermanos, es bueno leer este libro todos los días para que entendamos los propósitos de Dios, que son primero, hermanos, pedirle por mi carne, pedirle porque me libere del maligno. Todos los días, hermanos, esta oración desde que usted se levanta, o por lo menos pídale, pero si tiene usted en el día, no tiene que tener un tiempo de oración para Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Para qué, hermano? Para que sujete usted su carne. Señor, esta idea se anda moviendo en mi mente, esta idea, Señor, de robar, de mentir, de adulterar, de fornicar, ¿verdad? Un joven está en esa pasión en su cuerpo, ¿verdad? Y la relación sexual, ¿verdad? Señor, ayúdame, Señor, a no pecar, a no fornicar, porque cuando los muchachitos, muchachitas empiezan a tener novio, llega un momento, ¿verdad?, que llegan a estar solos y los besos, hermano, de besos pasan a caricias y de caricias pasan a más y más, hasta que ya cayeron en el terrible pecado de la fornicación, que es un pecado de muerte, ¿verdad? Como cualquier otro, ¿verdad? Pecados de muerte, pero me refiero a muerte espiritual, ¿verdad? Pero hay pecados, hermano, que traen muchas consecuencias. Una fornicación aquí puede llevar a una pareja de jóvenes, hermanos, a un embarazo no deseado, ¿verdad? A una infección,
a la muerte si la persona tiene el SIDA, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar todos los días, porque nuestra carne es débil. ¿Qué quiere decir que es débil, hermano? Que nuestra carne tiende al pecado. Ah, no, yo no, hermanos, yo no. Yo fíjese que yo soy fuerte, ¿no? Dice Pablo, somos débiles, ¿verdad? Y entre más débiles a veces, hermano, es cuando más nos tenemos que acercar a Dios, ¿verdad? Porque decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero el que no busca a Dios, hermano, cuando es débil, es débil. Cuando es débil, hermanos, está peor que nunca. El cristiano, cuando es débil, debe de fortalecerse en Dios, buscar a Dios. O sea, cuando te llega el pecado, tienes que decir, tengo que buscarte, Señor. Tengo que buscarte, porque esta tentación me está atacando, porque este problema, Señor, me está dañando mi relación, porque veo a mi pareja, Señor, muy contencioso, porque yo mismo, Señor, me veo muy contencioso. Perdóname, ayúdame, Señor. Y Dios nos va a escuchar, hermano, porque son peticiones conforme a su voluntad, pero a veces no tenemos esa sabiduría, y el Espíritu Santo, hermano, tiene que hacer esa intercesión por nosotros. No nuestro espíritu, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces Dios obra, hermanos, conforme a su misericordia. Por eso a veces usted le pide algo a Dios. ¿Nunca se ha fijado que a veces usted le pide algo a Dios y Dios hace lo contrario? A veces Dios le pide a uno algo y a veces Dios, porque no es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que los métodos que Dios escoge para cumplir sus propósitos son maravillosos, hermanos. Principalmente con el método que usó para salvarnos. Satanás nunca lo supo, nunca lo entendió, ¿verdad? Nunca lo vio venir. Y él pensó, hermanos, que matando a Jesucristo con eso acababa, ¿verdad? Con el Hijo de Dios, y condenaba al mundo a la perdición, pero no sabía, hermanos, que con eso el plan de Dios se consumaba. Él mismo cayó, ¿verdad?, en su propia trampa que nunca vio. Vamos a ir a Isaías 40:13. Isaías 40:13. Y sí es cierto, hermano, no vamos a poner a un lado que Dios nos ama. Dios nos ama, hermano, nos ama con amor eterno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que al que odia, hermanos, lo va a odiar eternamente. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, hermanos, que la ira de Dios estará eternamente sobre aquellos que están perdidos. Los aborrecerá para siempre. No habrá un momento, hermanos, en que Dios diga paz para ti. No, será un aborrecimiento eterno para los condenados en el lago de fuego, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, será un amor eterno, un amor y una paz eterna. Qué bendición, hermano. ¿Cómo no espantarnos? ¿Cómo decir, Dios mío, no permitas que vayas al lago de fuego? Pero mucha gente se ríe, ¿sí o no? Mucha gente se ríe y dice, ¿cuál lago de fuego? No hay nada, no pasa nada. Es una invención. Mucha gente dice, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién lo ha visto? Nadie. ¿Cómo podemos probar que Dios existe? A lo mejor todo esto es un mito, todo esto es un cuento. Pero, hermanos, preciosa bendición para los que somos sus hijos cuando le veamos cara a cara. Cuando salgamos de este cuerpo, hermanos, inmediatamente, hermanos, veamos lo espiritual. Ya sean los ángeles que nos llevan a su presencia o entrando directamente a su presencia, no se sabe exactamente, pero veremos, hermanos, inmediatamente que este cuerpo era solamente por un tiempo y que Dios era real. Entonces, dice ahí Isaías 40:13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién, hermanos? ¿Quién le ha enseñado a Dios? ¿Quién le podrá dar consejo? Pero le digo, a veces el ser humano le queremos dar consejo a Dios. Ahí veíamos en la película de Abraham, ¿no? La fuimos a ver, la de vemos cómo Dios ya le había dado una orden a Abraham, inclusive también después a Sara, porque no salió esa parte de la película donde vienen los ángeles y le dicen a Abraham que van a tener un hijo prontamente, ¿verdad? Y Sara escuchó, o sea que no fue
casualidad, sino que los ángeles hablaron sabiendo que Sara estaba ahí. Y Sara escuchó la promesa, ¿verdad?, que los ángeles le dieron, y ella se rió, ella dudó, ella dijo la verdad. Y después que le dijo, ¿por qué te reíste? No me reí. ¿Cómo que no te reíste? Te reíste. No me reí, sino que ya no sabía ni qué decir. Pero habrá alguien, hermano, que cambie los propósitos de Dios. Si usted ve a Sara, decía, no, yo no voy a tener nada. Inclusive le dijo a Abraham, mira, mejor vamos a buscar el plan B. ¿Por qué no te metes con la esclava? Y Abraham, pues bien obediente también, ¿verdad? Bien obediente, pues sí, ¿por qué no? Pues, con la esclava. Pero uno, hermanos, el único consejo que tiene fuera de Dios, hermanos, es la carne, ¿verdad? Nuestro consejo, hermanos, siempre debe de ser la palabra de Dios, y a Dios, hermanos, nadie le ha enseñado ni aconsejado. Así que los consejos de Él son perfectos y obedezcámoslos, hermanos. Vamos ahí a Job 41:11. Oh, grandezas e inescrutables, hermanos. Job 41:11. Y mucha gente se enoja, dice, pues somos unos robots. Hermanos, a mí no me importa si soy un robot o si no soy un robot, hermano. Lo que me importa es que un día voy a estar con Él. Eso es lo más importante. Que Dios nos creó como robots, y no, así no me interesa si para Dios hoy no soy un robot, o Él hace conmigo lo que quiere mientras yo le dé la gloria y la honra y un día esté con Él, porque Él es todo, hermanos. ¿Quién soy yo, hermano? No soy ni siquiera soy un grano de arena, hermanos, en el mar, para poderme a cuestionar a Dios, sus decretos y sus propósitos y sus planes. Job está antes de Salmos, buscándolo por acá. Job 41:11. Y mucha gente se enoja, hermanos, mucha gente se enoja con Dios porque no sabemos esperar en Dios, hermanos. No sabemos esperar. Dios prueba nuestra paciencia, prueba nuestra lealtad, ¿verdad? Y tenemos que confiar en Él, hermanos. Tenemos que confiar. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién le ha dado a Dios, hermanos? Decía este hombre, el Toby Mann, decía, yo le di mi confianza a Dios. Lo que está diciendo en tu testimonio es, yo le di la confianza a Dios. Yo voy a darte te voy a dar una chance. Bueno, él piensa que le dio una oportunidad a Dios. Dice, ¿quién? Dice ahí, en el 41 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? O sea, ¿quién le va a dar una chance a Dios, hermanos? ¿Quién? Para que Dios me responda y me pague, o me diga, ok, sí está bien. No, hermanos. A Él es el que nos da todo. Dice, porque todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me va a dar a mí algo? ¿Quién me va a aconsejar? ¿Quién me va a dar primero? Todo es mío. Y todo, hermanos, es usted. Es usted, hermanos. Cuando se refiere a todo es mío, se refiere más que nada a uno. Tú eres mío. Aún tú eres mío. Tú no puedes dar nada. Tú eres mío y me perteneces. Y sí dice la palabra, hermanos, algo precioso, que somos siervos de Dios o esclavos de Dios. Pero a mucha gente no le gusta esa palabra. No, yo no soy esclavo de nadie. Los judíos se enojaban, decían, no, ¿esclavos de quién? No somos esclavos, somos libres, ¿verdad? Y sí, eran inclusive libres aún de Cristo, aún de Dios, y esclavos, pero de Satanás, ¿verdad? Primera de Corintios 8. Y la persona no nos espera Semana Santa, y mucha gente hace mandas o promesas, ¿verdad? No, pues esta semana no voy a tomar, esta semana no voy a comer carne, esta semana no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y piensan, hermanos, que con eso pues ya son merecedores de la gracia de Dios. Pero miren cómo Dios en su paciencia, hermanos, en su benevolencia, en su bondad, hermanos, permite que el hombre disfrute, goce de los bienes de este mundo, de una familia,
porque es un Dios bueno, hermanos, un Dios que se deleita en misericordia. Mientras hay tiempo para misericordia, todo tiene su tiempo, hermanos. Hay tiempo para que Dios dé misericordia y hay tiempo para que Dios dé, ¿qué es lo contrario de misericordia? Disciplina o castigo, ¿verdad? O juicio, su justicia. Entonces, primera de Corintios 8:5 dice: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí no quiere decir, hermanos, que solamente hay un Dios, el Padre, sino también cuando dice también Jesucristo y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, son la misma esencia, hermanos, son Dios los dos, ¿verdad? Para la gente de allá afuera hay muchos dioses, hermanos, que la Virgen, que santo este, que santo el otro, que Mahoma, que Buda, y aún muchos dioses que no conocemos, hermanos, pero nosotros tenemos un Dios, ¿verdad? Un Dios y un Señor, ¿verdad? Dice, pero no todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mucha gente, hermano, no tiene este conocimiento, no solamente, ¿verdad?, de que tienen una percepción equivocada de Cristo, sino de que ni siquiera saben de la existencia de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa con un católico, hermanos? Tiene una percepción equivocada del Evangelio, tiene una percepción totalmente errada, totalmente equivocada del Evangelio, de toda la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque es una creencia que viene de Satanás, ¿verdad? Igualmente el mormón, hermanos, tiene una percepción equivocada del Evangelio. Igualmente, igual el sabático, igual aún esas que se dicen cristianas, hermano, aún muchas iglesias cristianas de hoy en día tienen una percepción equivocada de la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, porque hay una iglesia que se llama los unitarios, que son los apostólicos. Es una iglesia muy grande, hermanos. Hay iglesias por todos lados de los apostólicos. Ellos son unitarios. Ellos no creen en el Espíritu Santo ni creen en Dios Padre. Solamente para ellos es Cristo, y Cristo lo es todo. Pero no, hermano, la Biblia nos dice que hay Dios Padre y hay Dios Hijo, y hablan y se comunican entre ellos y se llegan a acuerdos entre ellos. Son perfectos. Son tres personas, hermanos. Ellos rápido dicen, no, entonces es un Dios con tres cabezas, los testigos de Jehová. Pero por eso, hermano, tenemos su palabra para que la meditemos. Y usted, cuando lee la palabra, pídele a Dios: Señor, revélame tu palabra, ayúdame, Señor, qué es lo que quieres que entienda, qué es lo que quieres que aprenda. Y en aquellas cosas que usted duda, pregunte, y si no encuentra la respuesta, pues siga orando a Dios, ¿verdad? Primera de Pedro 1:3, primera carta a Pedro 1:3. Entonces, hermano, este día es un día para exaltar a Dios como cualquier otro, ¿verdad? La Semana Santa, hermanos, para un cristiano es lo mismo que la primera semana de enero, de febrero, de marzo, la última semana o la semana del medio. Todos los días, hermano, para nosotros son iguales. No hay fiestas, no hay días de reposo, ni nada de eso. Todos los días, hermanos, son iguales. Obviamente el Señor nos dice que nos congreguemos, ¿verdad? Bueno, en la iglesia primitiva, ¿verdad?, se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. El domingo es el primer día de la semana, ¿verdad? Entonces se reunían ellos, y quedó, hermanos, como algo que se realiza desde la iglesia primera, reunirse el día domingo, ¿verdad? Entonces, primera de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces, hermanos, gloria a Dios, hermanos, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, el sacrificio de Cristo no hubiera valido nada si Él hubiera resucitado. Entonces no sería Dios. Pero Él es Dios, hermanos. Él resucitó, ¿verdad? Llevó, hermanos, nuestros pecados en esa cruz, ¿verdad? Y le dijo, está esa oración esa oración que hace Jesucristo con el Padre. Le dice: Señor, he glorificado tu nombre. O sea, te he obedecido, siempre te he obedecido, he glorificado tu nombre. Glorifica también a tu Hijo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él tenía que resucitar. Él glorificó a Dios Padre, hermanos, con su muerte. ¿Y cómo lo glorificó, hermanos? Satisfaciendo su ira. Él dijo: yo voy a ser propicio para tu ira. Y muchas veces, hermanos, se pone como cosa principal a ti. Oh, mira, Jesucristo vino y te salvó. Jesucristo vino y murió por ti. Sí, hermanos. Pero también a veces no se nos enseña la otra parte, que es la más importante, hermanos. Que es que Jesucristo vino para satisfacer la gloria de Dios y para que su santidad, hermanos, ¿verdad?, no fuera ofendida por nuestros pecados. Porque ahora vamos a ver, como dice ahí, hermanos, que Él, ¿verdad?, se ofreció, ¿verdad?, por amor de sí mismo. Y Dios nos mandó, hermanos, por amor de sí mismo. Entonces, Él, hermanos, es para su gloria y para su honra. Hermanos, no nos creamos la gran cosa, aunque sí, porque vamos a estar con Él y porque nos toma en cuenta y somos amados. O sea, son las inescrutables, hermanos, grandezas de la sabiduría y la omnisciencia de Dios, que es algo, si nosotros no estamos aptos a veces, hermano, para entender, pues, es donde caen las sectas, en diferencias doctrinales y en locuras, y es lo que lleva a las sectas. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. No, yo pensaba que me amaba tanto que había venido así. Sí te amó, tanto que vino y te escogió. Pero, hermanos, estaba escuchando una canción ayer, ¿verdad? Estaba escuchando un canto, no recuerdo si fue ahí estaba trabajando con una persona y creo que estaba poniendo unas alabanzas, y escuché un canto, hermanos, que dije: ¿este canto qué onda? Decía el canto, dice: porque te amé, porque eres mi princesa. Es el canto como una mujer, como la de eres mi niña, la niña de mis ojos, más o menos una así parecida. Y dice: porque tú eres mi niña y yo te amé, dijo, y es para mí un privilegio ser tu padre. Así dice la canción, hermano, y es para mí un privilegio ser tu padre. ¿Usted cree que Dios tiene un privilegio, hermano, ser el padre de un pecador? El privilegio es de nosotros, hermano, que Él sea nuestro padre, que nos haya elegido. No, la canción dice: tú eres mi hija y siempre te he amado, y es un privilegio para mí ser tu padre. Y toda la canción, hermano, está enfocada en la persona y no en Dios. Y yo vine por ti, tú eres lo máximo para mí, y eres un privilegio, y eres lo mejor. Y no, hermanos, o sea, se pierde, ¿verdad? Se pierde la esencia del Evangelio, la esencia de la palabra de Dios cuando nos queremos poner nosotros en primer lugar. Es lo que hace la iglesia falsa de hoy, la iglesia ecuménica. Esas iglesias de hoy en día, hermanos, ponen al hombre como el centro. No, Dios, por mí, todo por pídele, vas a ver, Él te ama tanto, dale una oportunidad, ándale, mira, dale una oportunidad, ándale, por favor, ábrele la puerta de tu corazón, ábrele las cosas así, y rogándole a uno, hermanos, a la gente, para que tome en cuenta a Dios. No, hermanos, vemos a Juan el Bautista, hermanos, cómo le hablaba a la gente.
pecadores, ¿verdad? Serpientes, arrepiéntanse. ¿Por qué, hermano? Porque esa es lo que uno es, ¿verdad? Somos pecadores y no somos otra cosa. Y que nos dé una oportunidad Él a nosotros, no nosotros a Él. Y el privilegio, hermanos, es para nosotros. Cualquier privilegio que Él hayamos sido tomados en cuenta por Él. Dice ahí en Juan 11, 25. ¿Oh, no lo veo? Primero de Corintios 15, 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense, hermanos, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto es, hermanos, por un hombre, hermanos, entró la muerte espiritual y la muerte de la carne. Y por un hombre, hermanos, viene la muerte, por un hombre fue la muerte carnal y espiritual. Y por un hombre, hermanos, viene la muerte espiritual y una nueva carne, hermanos, un nuevo cuerpo. Porque vamos a tener un nuevo cuerpo, hermanos. Un nuevo cuerpo de carne. Así lo dice la Biblia, tenemos un nuevo cuerpo, no seremos seres espirituales, tenemos un nuevo cuerpo de carne y viviremos en un mundo nuevo material. Dice la Biblia que Dios va a hacer una nueva tierra material. Obviamente, hermanos, es otra dimensión, porque esta dimensión en la que vivimos, hermanos, va a ser destruida, va a ser deshecha. Y Dios hará un universo nuevo, una tierra nueva, en donde ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Resucitamos con Él para una nueva vida, ¿verdad? Carne nueva, un espíritu, hermanos, gente nueva, en donde siempre tendremos, según algunos teólogos dicen que tendremos una edad entre 28 y 30 años, o 28 y 33 años, la edad de la mayor fortaleza de una persona, como esa, 28, 30 años, es lo que dicen, ¿verdad? Los ángeles, según se aparecen igual con una edad así madura, no se presentan como jóvenes, ni como niños, ni como adultos, o como viejos, se presentan como hombres viriles en la plenitud de su vida, unos 30, por ahí, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Pero bueno, solo son cosas. Cuando dice la Biblia que los ancianos rindieron sus coronas, no se refiere a ancianos de edad, se refiere a ancianos, ¿verdad? Son los ancianos nombrados por Cristo para algunos profetas, algunos tal vez Pablo, apóstoles, ¿verdad? Posiblemente. Pero vamos a ir a Juan 11, Juan 11. Qué bueno, hermanos, qué bueno que el Señor nos salvó, nos redimió, nos perdonó. Porque qué terrible, hermanos, que nosotros éramos causa. Imagínense usted, hermanos, ¿qué siente usted, hermano, cuando usted hace enojar a alguien? ¿Qué siente usted cuando usted le hace mal a alguien y esa persona está enojada con usted? Cuando usted cometió una injusticia. Porque todo pecado que nosotros hacemos, hermanos, es injusticia ante Dios. Porque Dios nos creó, hermanos, para ser buenos, para ser obedientes, para ser perfectos. Y cada que nosotros pecamos, hermanos, causamos en Dios, ¿verdad?, algo desagradable. Y en realidad, hermano, lo que se crea en Dios es enojo. Cuando uno peca, Dios no se enoja, Dios es amor, hermano, Dios es un Dios de ira, no solo de enojo, de ira. Cuando usted peca, hermanos, usted enciende la ira de Dios. Pero es una ira, hermanos, que Él tiene contenida. Mucha gente dice: no pasa nada, Dios es amor y Dios perdona. Perdona, hermanos, a los pecadores en esta vida como les perdona mientras viven. No les quita la vida y luego que pecan no lo manda inmediatamente al infierno. Pero, hermanos, la gente muriendo, esa ira, hermanos, se desatará sobre esa persona. Entonces no pensamos: Dios ya perdonó. No. Hermanos, cuando tú no tienes a Cristo, Dios no perdona.
nunca te perdonará ningún pecado, ni perdona ni olvida. Y esa ira, entonces cuando nosotros aún como cristianos, hermanos, pecamos, hay una ira, hermano. No creas que porque ya eres cristiano y pecas ya no pasa nada. No, hay ira de Dios, hay enojo de Dios. Cuando tienes un mal carácter, cuando eres ladrón, cuando eres enojón, pendenciero, peleonero, celoso, sin motivo, llámale cualquier pecado, ambicioso, envidioso. Son pecados, hermano, que hacen que Dios se enoje. No, pero sí, hermanos, solamente que esa ira, hermanos, que tú merecías, y esa eternidad del infierno, esa ira, hermano, Jesucristo la llevó. Y cada que tú pecas, hermano, esos pecados, hermano, están caídos sobre Jesucristo, ahí en esa cruz. Porque la sabiduría, la omnisciencia de Dios, hermano, permitió que así. ¿Cómo funciona, hermano? No, que esto ya murió, no entiendo. Así es Dios, hermanos. A ver, usted explique que los científicos que quieren crear una máquina del tiempo, que siempre han una máquina del tiempo, ¿cómo le hacen para una máquina del tiempo? Hermanos, el Señor llevó a Juan 2000 años, ¿cómo se llama? En el futuro. Y Juan escribe Apocalipsis, Juan vio el futuro. Lo llevó, hermanos, al futuro, porque para Dios no hay nada imposible. Y la gente dice, no, pero no, es que no entiendo cómo que ya pasó, que nos predestinó hace años. ¿Cómo? Si ni existíamos. Pues así, hermano, Dios prevé los tiempos y los conoce. Y para Él no es nada difícil, hermano, llevarte a ti de aquí a 20,000 años en el futuro, si Él quiere. Porque así lo hizo también con Pablo. Dice Pablo que lo llevó a la ciudad, a la Nueva Jerusalén. Dice, y vi cosas que no me es permitido hablar. Él lo llevó, hermanos, a la tierra nueva. Ahí a la tierra nueva lo llevó a Pablo. Él vio, hermanos, cómo es la tierra nueva y cómo vamos a estar y cómo está. Él lo vio. Dijo, pero no me es permitido hablar, no tengo permitido hablar. Dios dijo, no puedes hablar. Entonces, deseamos ir Juan 11:25, perdón, 11:25, dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Wow, hermano, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tengamos esa paz, hermanos. Hemos creído en el Señor, creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. O sea, ¿cómo se manifiesta que el Espíritu Santo está en tu vida? Cuando empiezas una lucha a muerte, hermanos, contra el pecado. Cuando tu pecado que tenías antes de ser cristiano era X cosa, llámale tus actitudes, llámale en vicios, llámale en pensamientos, y Dios te empieza a quitar esas cosas. Y te empieza a quitar y te empieza a cambiar. Como mi papá, hizo Dios un milagro bien grande en mi padre. Recuerdo que mi papá no podía dejar el vicio, lo metimos varias veces a las granjas de Alcohólicos Anónimos y nunca saliendo, hermanos, se iba ahí a tomar. Pero miren, hermanos, aquí Dios hizo el milagro, le quitó el vicio del alcohol, ¿verdad? No digo, hermanos, que no haya tenido una que otra recaída por ahí, seguramente, ¿verdad? Igual a veces nosotros, hermanos, ya cuando somos salvos, podemos tener una recaída, pero si la constante en mí, hermano, es estar actuando en algún pecado que me dice a mí que no tengo que tener, porque esos son frutos de la carne. Entonces, ¿qué decir, hermano? Que no tengo yo vida espiritual, que el fruto de ese fruto, perdón, esa obra de esa carne, hermanos, no me está permitiendo a mí obrar conforme a la manifestación del Espíritu. Entonces tenemos que, ok, Señor, soy tu hijo, métete en oración, métete en búsqueda de su palabra, y tú vas a ver si eres o no eres hijo de Él, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Yo tengo que cambiar mi forma de ser, tengo que cambiar mi forma de actuar, mi forma de pensar. Si no soy un hijo de Dios, quiere decir que no me estoy engañando. Entonces, ¿qué? Como yo no puedo ver, ya voy de la iglesia, no, lucha
por entender y por conocer, ¿verdad? Vamos a Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5 dice así. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. O sea que todo, hermanos, todo el plan de salvación y toda la obra de la crucifixión de Jesucristo y todo el llevar a millones de cristianos al cielo, ¿todo para qué es? Para la gloria de Dios, hermanos. Es para que te salves. Es un punto ahí, una parte. Pero lo principal, hermanos, de que toda la gente se arrodille delante de Dios, toda la gente glorifique a Jesucristo y toda la gente, ¿verdad? Un día toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra. Dice, hermano, que un día Satanás, así como ahorita se opone a Dios, un día Satanás y esa gente que no quiere saber de Dios y que no quiere conocer a Dios y esa gente que ni siquiera ha escuchado de Cristo, un día se arrodillarán delante de Cristo y dirán, tú eres Dios. No dirán, pero si yo nunca te conocí, ¿cómo yo no sabía? Soy inocente. No. Dice que aquellos que nunca le conocieron, no le vieron, y aquellos que escucharon, no les vino esa revelación, dirán, sí, tú eres el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Satanás, hermanos, dirá, sí, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Entonces, hermanos, el propósito con el que Dios hace todo, hermanos, es para su gloria. Todo, hermanos, está enfocado en ellos tres. Porque ellos son todo, hermanos. Ellos son todo. Es algo inmenso. Ellos son. ¿Qué podemos decir, hermanos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es lo que hay, Señor. Lo que siempre ha estado, por lo que existimos. Entonces, la gloria y la honra siempre, en toda cosa que se hace en ellos, buscan glorificarse entre ellos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo porque somos creación de ellos. Y Dios nos lo ordena, no nos lo pide, hermano, nos lo ordena que glorifiquemos a Dios. Vamos a Romanos 1.5. No, pues qué mala onda. Yo pensaba que Dios me amaba mucho, que nomás era por mí. Sí te ama. Y te ama para la gloria de Dios y te salvó para la gloria de Dios. Romanos 1.5 dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor, dice en el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor ¿de qué? ¿Por qué recibimos la gracia, hermanos, de Dios? Ahí que dice, ¿por qué recibimos su gracia, su misericordia? Por amor de su nombre. Porque acuérdense, hermanos, que el hombre siendo pecador, ¿sabes por qué te salva Dios, hermanos? Cuando Él ya te escogió, ya te predestinó, ¿verdad? Ya te depositó en ti el Espíritu Santo, y Él sabiendo que eres pecador, hermanos, Él lo hace por amor de su nombre. O sea, yo lo dije y yo lo voy a hacer por amor de mi nombre. Porque Él se exalta a sí mismo, hermanos, y tiene toda la razón, y tiene todos los argumentos, y tiene todo, hermanos, para exaltarse a sí mismo Dios, y para glorificarse a sí mismo, porque Él es todo, hermanos. ¿Cómo no? Ni modo que digan, no, pues no soy nada, no soy nadie. Él es todo, hermanos. Y porque Satanás haya pecado por millones de ángeles, y porque miles de millones de pobres se van a ir al infierno, Él no deja de ser Dios. Es más, si no hubiera hecho al hombre, Él seguiría viviendo en su
gloria perfecta, hermanos, una gloria perfecta en la que Él vive. No necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Terminamos con este Apocalipsis 5:13. Así que, hermanos, si entre ellos se glorifican, hermanos, si el Hijo glorifica al Padre, ¿cómo no habemos nosotros de glorificar, hermanos? ¿Verdad? Si la segunda persona, hermanos, le glorifica, ¿verdad? Y luego dice la palabra ahí que toda criatura del cielo, en la tierra y en todos lados glorifica al Hijo. ¿Cómo no glorificaremos al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo? ¿Cómo no viviremos para ellos, hermanos? Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Ya fíjese cómo en una decía que toda la gloria para Dios, y aquí sea el Cordero. Toda sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, aquí está una vez más. Dice: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder. ¿Eso a qué se refiere, hermanos? Se refiere que cuando los ancianos, hermano, ponen sus coronas, eso quiere decir, hermano, que los ancianos están reconociendo que no son nada, que no es por sus méritos, que no es porque no están en sus posiciones. Tal vez entre esos ancianos, tal vez está Pablo, tal vez están los discípulos, tal vez están algunos profetas, pero ellos reconocen, hermano, que no son nada, y ponen, hermano, como diciendo: Señor, no soy nada, me postro delante de ti, no tengo ningún mérito. Al poner sus coronas es una simbología de que yo no tengo nada que ofrecerte, yo no soy nada. No, miren, depositan sus coronas: Señor, yo voy a traer mi corona allá arriba. Y mucha gente piensa así: no, ahorita arriba me va a dar mi corona y no me va a dar una posición y porque me la gané. No, pero no somos nada. Vamos a, cuando estemos en Él, reconoceremos que no somos nada, que toda la gloria y la honra es para Él. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor, porque toda la gloria y la honra es para ti, Señor. No somos nada, Señor. Ni a un Pablo, el hombre, Señor, ese hombre que tú levantaste, Señor, ese hombre que dio su vida por ti, al cual le revelaste, Señor, misterios, el misterio de tu iglesia, Señor. Ese hombre incansable, Señor, que una vez que le abriste los ojos, vivió y murió para ti, Señor. Un día Él dirá delante de ti: no soy nada. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. No hay honra para mí, no hay gloria para mí. Los apóstoles dirán lo mismo: no hay ninguna gloria para mí, ni ninguna honra, nada. Nada, ninguna obra. Todo es por ti, Señor. Así que siendo todo, Señor, por tu poder, por tu gracia, porque tú gobiernas todo y eres el Creador, te damos la gloria, Señor. No solamente este día, sino ayúdanos a hacerlo cada día de nuestra vida, Señor, a entender y comprender lo que cuando te obedecemos, que cuando te alabamos y cuando te buscamos, estamos alabando y glorificando tu nombre. Y cuando hacemos lo contrario, estamos alabando, Señor, y glorificando nuestras vidas, nuestros cuerpos, llevándonos la gloria y también glorificando a Satanás. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.